Hola, soy Andrés Camacho, profesor del Departamento de Comunicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia y en esta presentación voy a hablar de experimentos aleatorios con Excel. Los objetivos son que seas capaz de calcular la probabilidad de que ocurra un evento y que seas capaz de estimar la probabilidad de que ocurra un evento realizando experimentos aleatorios con la hoja de cálculo Excel. El contenido está dividido en tres puntos. Primero, definición de probabilidad, a continuación, función de probabilidad y cálculo de probabilidades mediante experimentos aleatorios. Existen dos definiciones de probabilidad, una es la definición clásica y la otra la definición estadística. Bueno, podemos encontrar alguna otra más, pero las principales son estas. La definición clásica me dice que la probabilidad de que ocurra un evento o suceso E se llama probabilidad de éxito y es el cociente entre los casos favorables al evento H y los casos posibles, que llamaremos N, siempre que todos los casos posibles sean igualmente posibles. Esta es la expresión que resume este texto y como ejemplo diremos que la probabilidad de obtener un múltiplo de 3 al lanzar un dado es 2 sextos, porque cuando lanzo un dado tengo 6 opciones posibles y solamente serían favorables a obtener un múltiplo de 3 dos de las 6 opciones, que salga un 3 o que salga un 6. Por eso la probabilidad es 2 sextos. Pero esta definición tiene un problema. La definición clásica se puede considerar circular por incluir la expresión igualmente posible. Entonces, aparece la definición estadística, que nos dice que la probabilidad estimada o empírica de un evento es la frecuencia relativa de ocurrencia cuando la cantidad de observaciones es muy grande. La probabilidad es el límite de esta frecuencia relativa a medida que la cantidad de observaciones aumenta de manera indefinida. Al lanzar un dado 1000 veces, el número de veces que se obtiene un número 3, supongamos que es 321, entonces podríamos estimar la probabilidad y decir que la probabilidad aproximada de obtener un múltiplo de 3 es 321 dividido entre 1000. Si se desea obtener una mejor aproximación, habrá que realizar un mayor número de lanzamientos. Pues vamos a realizar un experimento para estimar esta probabilidad utilizando la hoja de cálculo Excel. ¿Cómo realizamos esta estimación? Pues generamos números aleatorios que simulen el lanzamiento del dado utilizando el comando aleatorio entre. Tengo que marcar el valor inferior y el valor superior entre 1 y 6 para simular el lanzamiento del dado, realizar varios experimentos y comprobar si el resultado es múltiplo de 3 o no lo es. ¿Cómo lo hago? Realizando la división entre el número y 3. Si el resto o residuo me sale 0, es que este número va a ser múltiplo de 3. Por ejemplo, 6 es múltiplo de 3 y sale que el residuo es 0. Cuando genero números aleatorios y modifico alguna cosa en la hoja de cálculo Excel, se vuelven a generar números aleatorios otra vez de nuevo. Bueno, pues lo que voy a hacer es comprobar entre estos números cuántos múltiplos de 3 hay, múltiplos, y para eso lo que hago es sobre la columna B contar si el número que me aparece en la columna B es igual a 0. Entonces todos aquellos que sean igual a 0 son múltiplos de 3 y aquí me dicen que 3 de los números que hay en la columna B son múltiplos de 3. Y voy a ver cuál es el total de números que tengo en la columna B. Para ello utilizo el comando contar. Utilizo el comando contar sobre la columna B. Para estimar la probabilidad P estimada será igual a el cociente de dividir los casos favorables, es decir, los múltiplos de 3, entre los casos posibles, que es el total de datos que tengo. La probabilidad me sale 0,18, pero como he realizado pocos experimentos, esto es una mala aproximación. Si quiero tener una mejor aproximación, pues lo que tengo que hacer es realizar bastantes más experimentos. Bueno, pues vamos a intentar calcular los resultados utilizando más de 1000 experimentos. Cuando hago esto, cuento los múltiplos de 3, me han salido 472, cuento el número total de experimentos, 1393, y me sale que la probabilidad estimada es este valor de aquí. Lo puedo expresar en tanto por ciento, que es un 34%, y esta ya es una mejor aproximación de la probabilidad que andaba buscando.
Vamos a hablar ahora de la función de probabilidad. Si una variable x toma un conjunto de valores concretos y discretos, x1, x2 y así hasta xk, con probabilidades relativas p1, p2 hasta xk, la suma de las probabilidades p1, p2, pk tiene que valer 1. Y entonces se llama función de probabilidad de x a la función p de x que asigna a cada valor de x su probabilidad. Vamos a ver esto con un ejemplo. En el ejemplo se nos pide que calculemos la función de probabilidad de la suma de los puntos obtenidos al lanzar dos dados. Bueno, pues aquí tengo todas las posibles combinaciones que me pueden salir, que en el primer lanzamiento tenga un 1 y en el segundo 1, que en el primer lanzamiento tenga un 1 y en el segundo un 2, y así todas las distintas posibilidades. Y en la tabla tengo calculadas cuál es la suma de los dos lanzamientos. La suma puede tomar valores, como estamos viendo aquí, entre 2 y 12. Si cuento entre estas 36 combinaciones posibles, cuántas veces me aparece 2, cuántas veces me aparece 3, etcétera, etcétera, lo que voy a obtener es la probabilidad de que la variable x valga 2, 3, 4, y eso es lo que llamaremos función de probabilidad, que podemos representar de la forma que estamos viendo aquí. Vamos ahora a ver cómo realizar estas estimaciones de la función de probabilidad utilizando la hoja de cálculo Excel. Para esto me voy a generar varias columnas con números aleatorios. La primera sería el primer lanzamiento, x1, la segunda sería el segundo lanzamiento, x2, y voy a utilizar números aleatorios entre 1 y 6, 1, punto y coma, 6, y voy a hacer unos cuantos lanzamientos. Voy a calcular la suma de los valores de los dados, que será igual a este de aquí más este valor de aquí, y ya tengo la suma. Y por último voy a calcular la función de probabilidad. Para eso escribo todos los posibles valores de x, que irían entre 2 y 12, es el mayor valor que podemos obtener, y las frecuencias relativas de que ocurra cada uno de esos valores. Para calcular las frecuencias relativas, lo que tengo que hacer es contar si en la columna C y contar si ese valor me coincide con 2 para obtener la frecuencia relativa de 2. Puedo expresarlo en tanto por ciento o podría expresarlo en resultado decimal. Perdón, esto va a ser mejor expresarlo en forma de número, número con 0 decimales, ¿vale? Y hacer lo mismo con todo esto que tengo aquí, correcto. Vale, entonces el total de experimentos que he realizado corresponderá a la suma de todos los valores que tengo en esta columna. Como vemos, se han realizado 11 experimentos y la probabilidad de x estimada va a corresponder a la frecuencia relativa de cada uno de estos datos. Tengo que hacer esto dividido entre el total de experimentos que acabo de hacer. Si no quiero que al arrastrar esta casilla se me modifique este valor de aquí, lo que hago es poner dólar delante de la G y otro dólar delante del 3 y me aparece la probabilidad estimada. Y esto sí que lo podría expresar como tanto por ciento. Vemos que esto me da una mala aproximación de la probabilidad porque he realizado pocos experimentos, pero si realizo muchos más experimentos, pues lo que voy a tener va a ser una mejor aproximación de la probabilidad. Voy a realizar, bueno, con realizar más de 1000 experimentos yo creo que vamos a conseguir una buena estimación. Y entonces aquí tengo que la probabilidad estimada de 2 es de un 3%, de 3 es de un 6%, y esto me da una mejor aproximación de la función probabilidad. Bueno, como conclusión, se ha mostrado cómo estimar probabilidades realizando experimentos aleatorios con la hoja de cálculo Excel. Muchas gracias por su atención.